Amén, hermanos. Vamos a proceder a dar el estudio que se titula El significado de la entrada triunfal. El texto base es Mateo, capítulo 21, del 1 al 7, que dice: Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Yahshua envió 2 discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada, y un pollino con ella, desatadla y traédmelo. Y si alguno os dijere algo, decid: el Adón los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: Decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Yahshua les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Esto de que el Mesías entraría a la ciudad de Jerusalén estaba profetizado en Zacarías capítulo 9, verso 9, que dice: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Todo aquello que sucedió con el Mesías de Israel tiene una enseñanza. ¿Qué nos enseña este pasaje donde el Mesías entra a la ciudad de Jerusalén montado en un pollino, hijo de asna? Éxodo capítulo 13, verso 11 al verso 13 dice: Y cuando Yahweh te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiere dado, dedicarás a Yahweh todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales. Los machos serán de Yahweh, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero. Y si no los redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Este mandamiento tiene una característica que resulta extraña e interesante a la vez. Y es que había que redimir al primogénito de un asno con un cordero. Y si no se hacía, se le debía quebrar la cerviz, la cual es el cuello. Esto a la mente humana no resulta ser nada llamativo, pero aquí hay un gran misterio que debe ser revelado. ¿A quién o qué representa el asno en la Torá? En el libro del profeta Oseas, en el capítulo 8, verso 8 y verso 9 dice: Devorado será Israel, pronto será entre las naciones, como vasija que no se estima, porque ellos subieron a Asiria como asno montés, para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes. Aquí, aunque se usa el nombre del pueblo de Israel, esta profecía se refiere a las 10 tribus perdidas de la casa de Israel, la cual también se conoce como Efraín, a quien se le compara en este texto con un asno montés, porque ellos actuaron como un animal salvaje por el pecado de idolatría que ellos cometieron. En Jeremías 31:9 dice lo siguiente: Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de agua por camino derecho, en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Lo que indica que tanto en Oseas capítulo 8, verso 8 o verso 9, se reconoce o se compara a Efraín con un asno salvaje. Pero en este texto de Jeremías 31:9, Yahweh dice que Efraín es su primogénito. Por ende, si nosotros hacemos una comparación, Efraín es tanto el primogénito que debería ser redimido con un cordero, pero también es un asno salvaje
por su condición de pecado y de idolatría. Entonces, ¿qué nos enseña el hecho de que Yahshua monte un asno o de que otra persona monte un asno? Veamos qué nos sigue enseñando la Torá con relación a este tema. En Números capítulo 22, verso 21, verso 33, dice lo siguiente: Así Balaam se levantó por la mañana y enarboló su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Yahweh se encendió porque él iba, y el malach de Yahweh se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna, y con él 2 criados suyos. Y el asna vio al malach de Yahweh que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano. Y se apartó el asna del camino, e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerle volver al camino. Pero el malach de Yahweh se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro lado. Y viendo el asna al malach de Yahweh, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. Y el malach de Yahweh pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna al malach de Yahweh, se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó el asna con un palo. Entonces Yahweh abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam: ¿Qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna: porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió: no. Entonces Yahweh abrió los ojos de Balaam y vio al malach de Yahweh que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el malach de Yahweh le dijo: ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí, yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces, y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría, y a ella la dejaría viva. Este pasaje nos enseña que un profeta de nombre Balaam vendió por riqueza su don de profecía para maldecir al pueblo de Israel, pero Yahweh envió su malach, su ángel, que es un mensajero, para oponerse a que Balaam maldijera a los hijos de Israel. La revelación aquí es que el asno representa a las 10 tribus perdidas de la casa de Israel, cargando sobre sus lomos a un profeta que corrompe el buen uso de la profecía. Esto es una enseñanza profética de lo que iba a ocurrir con las 10 tribus perdidas de la casa de Israel, que fue desviado por los falsos profetas que las condujeron a romper el pacto con Yahweh que fue hecho en el monte Sinaí, y lo llevaron a la idolatría y a todo tipo de abominación. Pero ¿qué dice la Torá con relación a cómo debía ser rescatado la casa de Israel? En Jeremías capítulo 16, verso 14 al verso 16 dice: no obstante, aquí vienen días, dice Yahweh, en que no se dirá más: vive Yahweh, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino vive Yahweh, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. He aquí que yo envío muchos pescadores, dice Yahweh, y los pescarán. Y después enviaré muchos cazadores, y los cazadores por todo monte, y los cazarán por todo monte, y por todo collado, y por las cavernas de los peñascos. ¿Qué dice con relación a Ezequiel capítulo 13, verso 19 al verso 23? Dice: y habéis de profanarme entre mis pueblos por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir mintiendo, a mi pueblo que escucha la mentira. Por tanto, así ha dicho Yahweh el Adón: he aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas, con que cazáis las almas al vuelo,
yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotros cazáis volando. Romperé asimismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y no estarán más como presa en vuestra mano, y sabréis que yo soy Yahweh. Por cuanto entristecéis con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortalecisteis las manos del impío, para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Por tanto, no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación, y libraré mi pueblo de vuestra mano, y sabréis que yo soy Yahweh. ¿Qué dice el texto de Jeremías 16, 14 al 16? Dice que el pueblo de Yahweh, dice que Yahweh enviaría pescadores para pescar a su pueblo de los cuatro ángulos de la tierra. Esta es la razón por la cual vino el Mashiach al mundo. Pero luego dice que enviará cazadores que usarían una serie de artilugios para engañar a las 10 tribus perdidas de la casa de Israel. Eso fue lo que hizo Balaam. Balaam fue contratado por Balac, rey de Moab, para que él maldijese a los hijos de Israel. Pero Yahweh se le interpuso, diciéndole a Balaam que Yahweh había bendecido a ese pueblo. Entonces, Balaam, como no pudo maldecir al pueblo, dio unos consejos a los moabitas para lograr que los hijos de Israel pecaran y Yahweh pudiera castigar a los hijos de Israel. ¿Cuál fue la verdadera obra del Mashiach para buscar las 10 ovejas perdidas de la casa de Israel? Verdaderamente, ¿a quién vino el Mashiach? Por ejemplo, vamos a ver qué dice Mateo 15 del 21 al 24. Saliendo Yahshua de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Adón, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Yahshua no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Adón, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Y ella dijo: sí, Adón, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Yahshua dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquel entonces. Es extraño ver la actitud de Yahshua HaMashiach en un caso como este, porque él de primer momento no complació a esta mujer sirofenicia, sino que él le dijo que solamente había venido sobre las ovejas perdidas de la casa de Israel, que es precisamente la casa de Efraín, o la casa de Israel, o las 10 tribus perdidas de la casa de Israel. ¿Qué también ocurrió en Mateo capítulo 10, versos 5 al 6? Dice: a estos dos envió Yahshua y le dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, ¿con qué propósito llamó Yahshua HaMashiach a sus talmidim? En Mateo capítulo 4, verso 17 al verso 20 dice: desde entonces comenzó Yahshua a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y andando Yahshua junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. O sea que la razón por la cual el Mashiach llama a sus talmidim es para que ellos fuesen pescadores de hombres. ¿Qué sucede con esto? Es como dice la profecía en Jeremías capítulo 16, verso 14 al verso 16, que dice que Yahweh enviaría pescadores primero sobre
las ovejas perdidas de la casa de Israel, que está simbolizada en las escrituras tanto por peces como por un asno salvaje. Pero en el texto que leímos en Ezequiel capítulo 13 del 19 al 23, luego de los pescadores venían cazadores que con venda mágica y utilizando artilugio, hechicería, brujería y mentira, ellos torcerían el camino de Efraín, que está representado por el asno. Por eso nosotros podemos ver que Balaam montaba el asno, y por eso el asna le habló a Balaam, porque el asna es una representación de las 10 tribus perdidas de la casa de Israel. Por esa razón, cuando Balaam monta el asno, que representa a estas 10 tribus perdidas de la casa de Israel, lo que esto representa es como el pueblo sería llevado por el camino del engaño y de la falsedad. ¿A través de qué? A través de las falsas profecías y de los falsos profetas. Pero cuando el Mesías es quien cabalga sobre el pollino de asna, lo guía hacia la santa ciudad de Jerusalén, que es la tierra que Yahweh le prometió a Abraham y a su descendencia, que sería un camino de verdad y de vida, porque eso es Yahshua HaMashiach, el camino y la verdad y la vida que nos lleva de vuelta a la tierra prometida, a la tierra de Israel. Ahora bien, con relación a Balaam, ¿qué dice la carta de Judas en su capítulo 1, verso 8 al verso 13? No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: que Yahweh te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para la cual está reservada eternamente la oscuridad en las tinieblas. O sea, mis hermanos, esto es lo que le espera a los profetas como Balaam, que hacen uso del don de Dios por el lucro. Estos son manchas en la obra del Eterno. Comen impúdicamente con el pueblo, se apacientan a sí mismos, o sea, ellos no tienen maestros, se alimentan ellos mismos. Son nubes sin agua, no tienen fruto, nubes sin agua, no tienen palabra de verdad, que son llevados de acá para allá por cualquier viento de doctrina de error. Son personas que no se someten a la autoridad, pero que lamentablemente tienen una influencia sobre el pueblo, porque lo pueden engañar y llevarlos a la perdición. Sobre Balaam, también Apocalipsis capítulo 2, verso 12 al 14, dice lo siguiente. En el mensaje a la congregación a Pérgamo, dice: y escribe el malad de la congregación en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Hermanos, la fornicación fue el arma utilizada por Balaam
para poder llevar al pueblo de Israel al pecado. Ahora bien, es importante porque aquí Balaam está asociado con Satanás, porque en la congregación de Pérgamo es donde está ubicado el trono de Satanás. Esta ciudad de Pérgamo pertenece a una ciudad que está al noroeste en Turquía actualmente. ¿A qué se le llama en Turquía el trono de Satanás? Que está asociado con Balaam, que fue un profeta que incitó al pueblo de Israel ¿a qué? Al tropiezo, a hacer comer a los hijos de Israel cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Sabemos que todo aquello que es influenciado por Satanás, que Yahweh lo reprenda, está ligado a la mentira, al engaño y a la manipulación. Entonces, esto fue algo que le sucedió a las 10 tribus perdidas de la casa de Israel, a Efraín, que es comparado como un asno. Ahora bien, cuando el Mashiach anduvo en la tierra, ¿cuál era la condición de Efraín? Vamos a ver qué nos dice Juan en su capítulo 4, verso 6 al verso 29. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Yahshua, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta, o sea, como el mediodía, las 12 del mediodía hoy en día. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Yahshua le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Yahshua y le dijo: si conocieres el don del Elohim, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Adón, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Yahshua le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Adón, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Yahshua le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer y dijo: no tengo marido. Yahshua le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer le dijo: Adón, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Yahshua le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Yahweh es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mashiach. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas. Yahshua le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron los discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Mashiach? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Mashiach le preguntó a esta mujer samaritana por su esposo, y ella dijo que no tenía esposo. Era porque esta era la condición de Efraín. Esta mujer samaritana representa a Efraín en su condición de idolatría.
porque aquí cada esposo que ella tenía, que eran 6, representaba a una deidad pagana. Recordemos lo que dice el texto en Oseas capítulo 8, verso 8. ¿Qué dice en el texto que leímos anteriormente de Oseas capítulo 8, verso 9? Que Efraín con salario alquilaba los amantes. Esto parece que era lo que le sucedía a esta mujer samaritana, que tenía un desorden en su vida sexual y en su vida emocional. Pero ella representa nada más y nada menos que la condición en la que se encontraba la casa de Efraín, que son las 10 tribus perdidas de la casa de Israel, con relación a que había tenido muchos maridos y ella los alquilaba, porque estos maridos representan deidades paganas de las cuales Efraín se alojó, apartándose de Yahweh, el Elohim verdadero. Otro dato muy importante es que antes de que el Mesías se montara sobre el asno, sus discípulos colocaron sus mantos. El manto es el talí sobre el asno. Esto representa el pacto que fue hecho por el Mesías a ser clavado en el madero. Este pacto sería colocado por sus talmidín a las tribus perdidas de la casa de Israel. Por esta razón hay una diferencia muy grande cuando el asno es montado por Balaam, que representa al falso profeta y las profecías falsas, el engaño, la mentira, la ceguera espiritual. Pero cuando el asno es montado por el Mesías, por el camino de la verdad y la vida, a través de sus discípulos, que son sus verdaderos siervos, ya que son ellos quienes colocan los fundamentos del pacto renovado sobre el asno, que es Efraín, y los conducen a la nueva Jerusalén, la cual es la tierra prometida. Vemos, hermanos, que aunque el Mashiach murió y resucitó, y después de su resurrección duró unos 40 días más con sus discípulos, fueron estos quienes fueron comisionados por el Rúa. ¿Para qué? Para ir a las ovejas, a las casas perdidas, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, como dijo el Mashiach cuando envió a sus 12 discípulos, que fueran a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que fueran tras el asno indómito, que fueran tras el asno, para que fuese este asno redimido por la muerte del Cordero. Nosotros sabemos que el Cordero de Pesach representa a Yahshua HaMashiach, pero también el Cordero que redime al asno, que es el primogénito, es una figura profética del Mashiach, muriendo por Efraín, que son las 10 tribus perdidas de la casa de Israel. Luego sus talmidín, haciendo uso de la palabra y la fe en el Mashiach, haciendo uso de la Torá y de la fe en Yahshua HaMashiach, y predicando a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando estos volvían a la fe de sus padres, era como que los talmidín colocaban el manto, el talí, sobre ellos, y sobre este manto cabalga Yahshua HaMashiach. Amados, queridos de Simchat Torah y personas que nos siguen a través de nuestro canal en YouTube, Simchat Torah Kehilá, yo espero que esta enseñanza sea de edificación para tu vida. Shalom.